porque usted lo pidió, porque usted lo esperaba, porque usted lo anhelaba. Yo también. Ya necesitamos saber qué. Así que hoy, previsiones 2025. En efecto, queridos amigos, hace ya muchos años, pues no recuerdo cuántos, pero sí desde el siglo pasado, que año con año hacemos este programa que ya se ha convertido en un clásico, previsiones, no predicciones, eso es otra cosa. Hay los brujos y esos son los que hacen sus predicciones. Aquí nosotros hacemos previsiones, lo que es previsible que ocurra en el año a partir de los profesionales, los conocedores, los expertos, los analistas en tema de geopolítica, economía y iglesia. Así que sea usted bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Entremos en materia rapidísimamente. Recibo con afecto, en el orden en que están aquí sentados, José Alberto Villasana Munguía, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma y un gran analista de geopolítica y muy conocedor de temas de iglesia. Bienvenido, José Alberto. Muchas gracias por la invitación, A Roberto. ti. Ernesto Farril Santos Coy, pues reconocido analista en materia económica y de finanzas, presidente de Bursamétrica y además de la familia. Bienvenido, Ernesto, gracias. ¿Qué tal? Miguel Salinas, un gran analista de geopolítica, director del Boletín de Información Estratégica que publica mes tras mes tras mes lo que otros no quieren publicar. Bienvenido, Miguel. Roberto, un honor como siempre estar aquí contigo. Gracias. Pues la pregunta de cada año, ¿nos va a cargar el payaso? O sea, ¿ahora sí nos va a cargar el payaso o ahora no nos va a cargar el payaso? Empiezo. Venga, economía. El Economía, bueno, aranceles. El año pasado hubo más de 70 países con elecciones presidenciales y esto nos llevó a un gasto electorero de 70 países, 70 gobiernos, que infló la actividad económica de manera artificialmente. Y también pues, generó algo de presiones inflacionarias. Lo lógico es que al año siguiente de las elecciones, pues viene un recorte en el gasto generalizado en más de estos 70 países. Pero ahí está incluido Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La economía más grande del mundo. Sí. Entonces, ante un recorte del gasto público tan importante como el que se tiene para este 2025, lo lógico es esperar una desaceleración de la actividad económica en el mundo. Sin embargo, esa desaceleración que pudiera ser previsible, pues está atenuada por una serie de aspectos. El primero es lo que el presidente Trump quiere implementar en la economía norteamericana, que en materia económica se resume principalmente en dos cosas. Una política comercial proteccionista en base a aranceles y dos, reducir la tasa de impuestos sobre la renta para las empresas del 21 al 15%. Wow. Es, junto con esa medida, poner una serie de condiciones que favorezcan que las empresas se instalen en Estados Unidos. O sea, no está pensando en el mercado común de Norteamérica o en el TEMEC, digamos, como la solución, la integración comercial de Norteamérica, sino que las empresas o producen en Estados Unidos o tendrán que pagar aranceles para exportar o venderle sus mercancías al mercado americano. Lo que no hizo el gobierno de México en una situación de desastre, de catástrofe, que fue la pandemia, todo 2020, lo que no hizo el gobierno de México en una tragedia, sí lo hace Trump en circunstancias normales, reducir la tasa de interés. La tasa de impuestos sobre la renta. Sí. Ahora, todo en la vida tiene un costo, ¿no? Ajá. Una parte buena y una parte mala. La parte negativa es que Estados Unidos, con estas dos medidas, imponer aranceles con todo el mundo y generar un mayor déficit fiscal, porque al bajar la tasa de impuestos, el gobierno federal americano tendrá menos captación de ingresos, menos recursos, y por lo tanto
la diferencia entre sus gastos y sus ingresos va a aumentar en números rojos, y ese mayor déficit fiscal, junto con los aranceles, genera inflación. Estados Unidos se está convirtiendo en un factor estructural, o sea, de largo plazo, de inflación global. ¿Es previsible entonces que haya inflación en Estados Unidos durante este año? Que en este y los siguientes años veamos presiones inflacionarias. Para 2025 está algo nuevo, ¿no? Algo que nunca habíamos tenido en ningún año, que hoy se llama Factor Trump, porque viene además reloaded, recargado, con la espada desenvainada, Miguel. Y unos lo odian y otros lo adoran. Así es. Yo creo que es una figura que no queda indiferente, ¿no?, para la mayoría de las personas. Yo creo que Donald Trump está ahorita iniciando realmente un periodo presidencial totalmente distinto al anterior. O sea, no es una continuidad de lo que vivimos del 2017 al 2021, o sea, de enero a enero de esos años. Él ahorita está, porque tomó la experiencia de lo que pasó en ese año, en ese periodo. Yo creo que él mismo no esperaba ganar la presidencia en ese momento, y se rodeó de gente con la que no tenía la plena convicción o confianza de que le podría resultar pues de acuerdo a su ideario, ¿no? En esta ocasión, y con estos 4 años que estuvo fuera del poder, le sirvieron de filtro para saber con quiénes contaba y con quiénes no. Y ahora regresa, como tú dices, bueno, a una especie de revancha, pero va a ser un borrón y cuenta nueva. Esto es empezar de cero, y va a querer compactar en 4 años lo que hubiera hecho en 8. Por eso le vemos ese ritmo tan acelerado. Y yo creo, así lo percibo, que él se considera a sí mismo como un sucesor o un continuador de John F. Kennedy. Es decir, esa presidencia que quedó trunca, él está retomándola, y por eso él está denunciando las mismas estructuras de poder que en su momento denunció John F. Kennedy en noviembre de 1962 ante el Club Nacional de Prensa, donde dijo que había un gobierno en las sombras, un gobierno paralelo por el que nadie había votado y que nadie había elegido, pero que era el que estaba tomando las decisiones. Hoy le llamamos Deep State. Así es. Miguel, Donald Trump tiene un enemigo. Bueno, tiene muchos, pero hay uno muy visible que se llama Francisco. Se apellida Bergoglio. No lo quiere nada. Efectivamente, ya desde el periodo anterior en que fue gobernante Trump, en las elecciones, acuérdate que Francisco hizo una declaración pública diciendo que Trump no era cristiano. Entonces, imagínate qué ataque tan fuerte, ¿no? Y lo hemos visto ahora en este segundo periodo, igual, en un enfrentamiento que hasta ahora se ha manifestado, bueno, en declaraciones con proyectos contrarios. Y Trump dice, no queremos migrantes. Francisco dice, los migrantes ábranle las puertas, y porque es cristiano abrir las puertas a los migrantes. Lo contrario es anticristiano, casi para decir es un pecado. Sí. Bueno, ahí está ya lo que está sucediendo en España, Italia, Inglaterra, Irlanda, ¿no? Exactamente, sí. O sea, toda una invasión. Una cosa es tener una familia que por razones económicas y de trabajo está yéndose a Europa o Estados Unidos para buscar trabajo, ¿no? Una familia. Y otra cosa son estas mareas de inmigrantes que están financiadas para algún propósito, o sea, para que penetren en esos países. Sabemos que los demócratas eran favorecedores de esa política. ¿Y para qué? Para tener votos electorales, justamente. Pues este pontificado ha sido el principal promotor de la migración. Así es. Sí. Cuando empezó a decir que en Europa habría que abrirles todas las puertas de las iglesias y de las escuelas y
y de todo, y que la iglesia acogería a los migrantes, cosa que no lo hizo, nadie lo hizo de la iglesia, pero sí se llenaron las calles de migrantes en todos lados. En Alemania, de hecho, en Alemania ahorita es el punto. Él no recibió a uno en el Vaticano. No, ni a uno. No, está. La población del prohibido. Vaticano se mantuvo. Así es. Oye, entonces, es previsible que tenga allí el dedo de Francisco, Trump, señalándolo, presionándolo, como ha ocurrido con Ucrania. O sea, no ha dejado en todo el tiempo de decir Ucrania sufre. Ucrania sufre, hay que apoyar a Ucrania, y también en ese punto hay división de opiniones, o sea, diversas políticas. En cuanto Trump llegó al poder, dijo no va a haber guerra con Ucrania, no va a haber guerra contra Rusia, no va a movilizar la OTAN, y aquí los presupuestos de guerra se cortan. Sí, pues ya ves, Miguel, la de Israel, la Así acabó. Como le dijo a Netanyahu, antes de que yo llegue a la Casa Blanca, me acabas tu guerrita. Y así fue. Y así fue, exactamente. Hizo un acuerdo de paz. Miguel lo sabe Mira, mejor. Trump tiene una particularidad. Él se siente el hombre más poderoso del mundo. Yo creo que no lo es, evidentemente. Hay estructuras y otras personas mucho más poderosas, pero él lo cree, y su juego es hacerle creer a los demás que lo es. Y eso es lo que está haciendo, presionando a diferentes gobiernos para que se ajusten a su agenda. Un ejemplo tú lo acabas de poner, otro va a ser el de la guerra de Rusia con Ucrania, que seguramente vamos a ver este año, que va a acabarse esa guerra, donde va a salir perdiendo los dos, evidentemente los dos bandos, pero va a salir perdiendo más Ucrania, porque la van a obligar a aceptar las condiciones de paz que Rusia le imponga, y van a estar avaladas evidentemente por el gobierno de Estados Unidos. Pues ya está. Por el hombre que se cree el más poderoso del mundo. Así es, Claro. exactamente. Mire, por poner una figura, ganó las elecciones Donald Trump, llegó aquel, ¿cuándo fue? 20 de enero, ¿no? 20 de enero. Cuando 20 de todo, enero. y fue como si el director de una orquesta entrara, tomara la batuta, ahí están todos los músicos esperando, y empieza él a dirigirlos, y todo el mundo hoy está bailando al ritmo que Trump está marcando. Mira, por ejemplo, este programa, ¿cómo empezó? Ya llevamos una tercera parte y no hemos hablado de otra cosa más que de Donald Trump. Hago una pausa, regreso. Es previsible que sí, ya no pregunto, declare terroristas a los cárteles, ya lo hizo. Es previsible que los ataque con misiles, con drones, con infantería en México. Es previsible que la presidenta de México pueda soportar esto. ¿Por cuánto tiempo más? Y qué hablar de una economía poderosísima que es China, y un país con una PIB brutal que es la India, y la Unión Europea, que es previsible en este año. Una pausa, volvemos con esto y con más. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy, Previsiones 2025. Estoy conversando con Miguel Salinas, analista en geopolítica, Ernesto Farril Santos Coy, en economía, José Alberto Villasana, en temas de iglesia. José Alberto, ¿habrá cónclave en 2025? ¿Es previsible? Porque mira, hay cónclave solo si pasa una de dos cosas. O se muere el pontífice o renuncia, y eso ya nos lo enseñó Benedicto. O ¿no? renuncia, claro. ¿Es previsible? Pues no creo que tan pronto, no creo que tan pronto, porque Francisco tiene todavía pendientes, entre otras cosas, su gran proyecto, que es la unificación de la Iglesia occidental y la Iglesia oriental. A las ortodoxas. A las ortodoxas, exactamente. Ha estado dando pasos. De hecho, una fecha que viene muy importante es el 20 de abril, porque en esa fecha las dos iglesias van a celebrar la Pascua en el mismo día. Y entonces Francisco ha dicho que él quiere tomar pie de eso
para que ya siempre cada año se celebre en la misma fecha. Cosa que pues tiene que trabajarse mucho porque ya sabemos que una iglesia se guía por el calendario gregoriano, la nuestra, la latina, y la oriental se guía por el calendario juliano. Entonces hay que desde cambiar los calendarios que acepten hasta muchas cosas de liturgia. O sea, no es tan fácil, pero ese es su gran proyecto. Entonces, como que eso creo que le va a dar fuerzas para seguir todavía este año y más. No veo un cónclave para este año inmediato. Ernesto, $5 o 4. Pues digo, ya son 5. Aquí ya son $5. Sí. ¿Crees que sean 4 en breve? Sí. ¿Sí? ¿A 25 pesos el dólar? Bien, vamos a esbozar cuál es el escenario más probable, porque hay distintos escenarios. Sí nos parece que el señor Trump va a tratar de amenazar con los aranceles. Creo que al final van a estar dirigidos a ciertos productos que son previsibles, como el acero, el aluminio. ¿Automóviles? No, ¿No? sí, no creo que en automóviles. ¿Aguacate? Por ejemplo, una autoparte en promedio, antes de ensamblarse dentro de un automóvil, va y viene 8 veces en promedio a Estados Unidos y México. ¿Cómo? Le hacen una partecita acá, hacen otra partecita acá. Si eso se hiciera con aranceles, pues duplicas el precio, claro. el costo de esa autoparte, ¿no? Entonces, realmente se ve complicado. Y además, ¿quiénes son a los que perjudicas? A las empresas armadoras americanas. Lo que sucedería es que elevas el precio de los automóviles americanos artificialmente con los aranceles y entonces le abres la puerta a que autos alemanes hechos en Alemania invadan el mercado americano, o hechos en Corea o en Japón. Entonces, pues no, es totalmente irracional. Pero de que va a usar la amenaza, la va a estar usando. No, pues ya está. Adicionalmente, es previsible que va a querer abrir de nueva cuenta la negociación del Tratado de Libre Comercio, cosa que él se vanagloriaba al final de su administración, el mejor tratado del mundo, así había quedado con su negociación, y ahora es probable que quiera abrirlo. Está contemplado en el Estatuto del Tratado que en el año 26 se va a hacer una revisión y sería periódica cada 5 años, que sería una calibración de condiciones. Bueno, pues aquí él va a imponer que se reabra de nuevo y para eso va a amenazar que Estados Unidos se va a salir del tratado, o cualquier otra serie de amenazas, con lo cual la economía mexicana pues se va a ver vulnerable y pues desde luego que el mercado cambiario va a estar reaccionando con mucha volatilidad al respecto. Eso no va a pasar, Ernesto, porque esto es lo que dice la Presidenta de México cada día. Eso no va a pasar, no creo que pase, y le pasa, y le vuelve a pasar, y le está pasando todo, y ella dice que no, pero sí. La verdad es que en México nos hemos empeñado para que se tenga que reabrir el tratado, porque estamos incumpliendo cuestiones graves que están en el tratado, como es la autonomía del Poder Judicial, Ándale. como es el cambio de reforma de energía. Ah, claro, México está provocando que se revise el tratado cuando pudiera que estar así asegurado hasta el 2026. Así es. Ándale. Pero no creo que pasen esas cosas. Miguel. Pues es que fíjate, esta es una oportunidad muy importante para México que se abre, es una oportunidad histórica lo del relocalizamiento de la producción que Estados Unidos quiere traerse desde de China. Lo había iniciado ya Donald Trump. Esta es una ventana que se abrió en 2023 porque se cumplían los 100 años del Tratado de Bucareli que firmó Álvaro Obregón, en el cual aceptaba, entre otras cosas, que México iba a quedar fuera de cualquier capacidad industrial para desarrollar motores de barcos, aviones, autos, etcétera. Y además había negociado la entrega del petróleo, pero bueno,
Se vence el 2023 estos 100 años y es cuando viene esta oportunidad de traerse esas plantas de producción de China a México. El problema es que se topa con un obstáculo gigantesco que es, bueno, pues obviamente un régimen que está en contra de esta inversión privada heredada por López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, y además con la reforma judicial, que es el principal obstáculo que va a impedir que lleguen inversiones a México. ¿Por qué? Porque equivale a que tú vas a hacer un negocio, tú vas a vender una casa y al que se la estás vendiendo le dices, ¿sabes qué? Nada más que acabo de matar al notario público que iba a darle fe a esta transacción, pero confía en mi palabra, no te preocupes. Yo te doy mi casa, tú dame el dinero y, Claro. y así quedamos, Pero no ¿no? te voy a dar escrituras. Obviamente nadie en su sano juicio iba a arriesgar su capital en esas condiciones. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Y ve Donald Trump que hay otro obstáculo además en su relación con México, que es precisamente cómo el gobierno se ha convertido, se ha mimetizado con las estructuras de la delincuencia organizada, específicamente los cárteles de narcotráfico, a los que ha promovido, a los que ha respaldado y a los que ha protegido. Entonces, el gobierno de Estados Unidos dice, yo necesito a México en mi juego estratégico mundial, lo necesito. No me va a funcionar el nearshoring en ninguna otra parte, no me sirve en Argentina, no me sirve en ninguna otra parte. El nearshoring sirve en México para que haya una conexión terrestre para llevar y traer las mercancías. Pero en México hay estos dos obstáculos, o estos tres, incluyendo a Morena y la estructura que dejó López Obrador, y para Donald Trump es más rentable deshacerse de estas estructuras de la delincuencia organizada, de Morena como partido aliado a estos grupos de poder delincuencial y a revertir la reforma judicial. Entonces, ahorita lo que está haciendo Donald Trump va a ser forzar a Claudia Sheinbaum. No importa si ella quiere, no importa si ella está de acuerdo, o sea, la voluntad o la opinión de ella, sinceramente, en esta ecuación no tiene ninguna relevancia. Aquí es Donald Trump el que le va a imponer las reglas del juego y le va a poner una condición. Si yo no te respaldo, te caes. Y si no aceptas las reglas del juego, también te caes. Entonces ella va a salir perdiendo en cualquiera de los dos escenarios. No creemos que esas cosas sucedan. Porque además habla en plural. No creemos. No creemos que esas cosas sucedan. Entonces está duro, está difícil. Claro. Oye, y respondiendo a la pregunta que habías hecho antes del corte, yo sí creo que va a haber una intervención militar en algún grado, ya sea a distancia, con drones, o en dado caso quizá también con tropas, dependiendo de hasta dónde está dispuesto el gobierno de México a cooperar para pues entregarle cabezas, que es lo que necesita Donald Trump. O sea, Donald Trump también es un personaje muy mediático y es como una figura de Hollywood. Él se concibe a sí mismo como un Capitán América y él necesita dar golpes espectaculares. Y los dos golpes más espectaculares que puede dar es entregar la cabeza de un alto político, la cabeza más cotizada, pues evidentemente es la de Andrés Manuel López Obrador, y algún capo del narcotráfico que caiga en su gobierno, porque el Mayo Zambada cayó en el gobierno de Biden. Él necesita una cabeza, un trofeo, y el que queda a la mano sería el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, porque es la otra cabeza de esta trilogía, digamos, ¿no? Con el Mayo Zambada y con el Chapo Guzmán, que controlan el narcotráfico en México. Entonces yo creo que él va por estas dos cabezas y le va a pedir a Claudia que las sacrifique, o sea, que se las entregue. Ella quizá pueda negociar algo, pero no va a tener realmente, es que no tiene cartas con qué negociar, porque no tiene nada que ofrecerle más que aceptar las condiciones. O sea, me parece que tiene una que creo que es la que está pensando y jugando, a ver, José Alberto, como liderar el subcontinente hispanoamericano. Es decir, nos unimos, ¿no? Aquí los del centro, los del sur, y hacemos un bloque todos contra el malo. Creo que eso es lo que están calculando y empezando a hacer, ¿o no? Pues siempre el aliado es Cuba y Venezuela y Nicaragua, ¿no? Sí, siempre han sido los aliados, ¿no? Porque México pues ha sido este apoyo que ha dado la izquierda con el Foro de Sao Paulo, con todas estas estructuras que siguen ahí. Es donde, digamos, tendría la Presidente
posibilidades de jugar. Pero, como dice Miguel, ante la fortaleza de Donald Trump y su decisión de hacer frente al narcotráfico, hacer frente a la migración, no va a poder tener fuerza, digamos, sacándola de la izquierda latinoamericana, yo no veo. No. Yo hasta ahora estoy viendo, al escucharlos, estoy llegando a una conclusión, a ver si están de acuerdo. Tiene que negociar. ¿Qué es lo que cualquier persona es lo mejor que puede hacer ante cualquier situación? Negociar. Negociar con los abogados del otro, negociar con los contadores del otro, negociar. O sea, ella tiene que hacer eso. ¿Es previsible que lo haga? ¿O va a ser el niño berrinchudo del salón? Digamos que tiene dos alternativas. Envolverse en la bandera nacionalista y, pues digamos, pedir la unidad nacional, pedir el apoyo de las potencias de las dictaduras latinoamericanas. Estoy siendo irónico. O negociar. Ella no nombró un solo candidato a la Cámara de Diputados. Ella no nominó un solo candidato a la Cámara de Senadores. Un solo candidato a gobernador o a presidente municipal. Todos fueron impuestos por su antecesor o por el grupo del poder. Entonces, la mitad del gabinete también está impuesto. Entonces, realmente tiene una situación complicada. Tiene candados. Por delante y por atrás. Presión, ¿no? Le están haciendo una pinza tremenda. Bueno, pues que un día se hizo un sorteo. Era un tigre rabioso, lo vamos a sortear, vamos a rifar. Xóchitl se lo iba a llevar. Dijeron, no, se lo lleva ella y se lo ganó. Y se lo ganó. Y se lo ganó. ¿Qué es previsible que suceda más adelante con esto? O sea, ya con lo que han dicho, uno ya tiembla, ¿no? Dólar, Bueno, es que 25 pesos, incursión con proyectiles, posiblemente con infantería en tierra. Volvemos con más de previsiones. ¿Usted qué opina? 2025. Continuamos con previsiones 2025. Estoy conversando con José Alberto Villasana, Ernesto Farrell Santoscoy y Miguel Salinas, analistas de geopolítica, de economía y de asuntos de iglesia. A ver, un día en un salón de clases se salió el profesor, que fue al baño, ¿no? Y todos los escuincles se empezaron a hacer de las suyas y regresó, pero otro profesor, ¿no? Y llegó el director de la escuela. El director de la escuela. Y todos se sentaron en orden, excepto es que seguía, ¿no? Gritando. O sea, ese es México, ¿no? Así es. ¿Sí? Es el niño rebelde, exactamente, que no se quiere poner Y el director de la escuela en es orden. Trump, ¿no? Así es, exactamente. Está ahorita, bueno, viendo que no creen realmente en Morena, o sea, sí tienen mucho miedo porque saben todo lo que está pasando, saben lo que les puede venir, pero al mismo tiempo creen que son intocables. Yo no sé realmente qué opere en ellos, pero yo creo que sí va a venir una situación en la que ellos mismos van a ver que Estados Unidos no está jugando, que sí va a venir a cortar cabezas y ahí es donde va a empezar el terremoto. Pero esto es algo que no solamente va a pasar en México, porque el fenómeno de Donald Trump, el regreso a la presidencia de Donald Trump, ha sido un terremoto político en todo el mundo, donde hemos visto que, por ejemplo, antes de tomar el poder con un tuitazo, o sea, bueno, con una declaración en red social, se llevó entre las espuelas al primer ministro de Canadá, por ejemplo. Sí. O sea, una declaración le costó el puesto. Alemania está ahorita también pasando un terremoto, va a haber elecciones, están aterrorizados porque ven que viene de vuelta la derecha a salir como el principal fuerza política. Y todo el mundo está aterrorizado y en Francia está pasando lo mismo. Se le cayó ya un primer ministro a Macron y se le va a caer este otro que puso
y va a venir elecciones y seguramente va a perder la mayoría. Y este es un fenómeno que se va a dar en varias partes del mundo donde va a haber elecciones este año y donde el factor de Donald Trump ha reposicionado un movimiento político y social que no es el famoso MAGA, ¿no? Sino es un movimiento que está repudiando lo que ha sido el nuevo orden mundial que se estableció a partir de la caída del muro de Berlín y que Donald Trump está sepultando e iniciando un nuevo orden del sentido común, como lo dijo en su discurso inaugural, donde él, por ejemplo, está cortando el apoyo, ¿no? Y se está sacando a Estados Unidos de la conferencia de París sobre el cambio climático y con eso está tirando a la basura la Agenda 2030 de la ONU, que ya la veían como algo consolidado y ahora le tuvieron que aventar el balón 15 años más adelante, ¿no? Bueno, tú decías, necesita la cabeza de otro capo de los cárteles mexicanos, pero yo les pregunto a los 13, ¿y por qué nunca hemos visto a un capo gringo? O sea, esos son intocables, ¿no? Ahí no hay corrupción, ¿o No qué? existen. Ahí no hay policía O sea, corrupta. Al Capone. El capo. Desde Al Capone. Sí. Pues creo que es el último que agarraron. O sea, la droga se distribuye Sí, sola. sí, Además, solita. es que el dinero del Claro, narcotráfico, y este resto lo sabe mucho mejor que yo, se lava en Estados Unidos. O sea, el grueso, la ganancia real del narcotráfico mundial que rebasa el $1 billón, ha de ser no sé cuánto, 2 billones, o sea, millones de millones Al año. al año, se lava en Estados Unidos. Aquí nos dejan la morralla para que sigan operando, pero el grueso está allá. ¿Es previsible que también barra adentro de su casa? Esa es una buena pregunta, porque hay Digo, estructuras son que él previsiones, está... puede pasar y puede no pasar. Hay estructuras que él está tocando de fondo. Total, lo que digamos de todos modos van a decir, no creemos nosotros. Bueno, yo simplemente quiero ya para dejarle la palabra, pero yo creo que sí está tocando estructuras importantes y ha puesto gente clave. Y si toca el sistema financiero, como por ejemplo el impedir que ellos generen su propio Bitcoin y ese tipo de cosas, que está tocando los intereses de los grupos financieros, es posible que sí sea de verdad un enfrentamiento de poder de fondo, porque mientras no los toque, puede parecer simplemente como ficción, ¿no? Y ahorita que hablas de ese apoyo que el señor Trump le da a las criptomonedas, es totalmente disruptivo este presidente americano, ¿no? Él debiera de defender al dólar. Tenemos un sistema monetario internacional. Así como defiende al petróleo. En el que el centro es el dólar. Y no, está apoyando a las criptomonedas porque él tiene su propia criptomoneda. Y su esposa y su mujer tiene también su Bueno, su esposa me cae muy bien. Además es católica. Bueno, sí, a propósito de católica, la iglesia va a tener un peso muy fuerte y lamentablemente en una fuerza, o sea, ven unas vencidas de fuerza porque precisamente lo que estamos viendo es un enfrentamiento, llamémoslo en Estados Unidos, entre la iglesia liberal y la iglesia, no me gusta el término, conservadora. O sea, conservadora en el sentido de que, por ejemplo, toda la campaña que se hizo fue a favor de la vida, en contra de la ideología woke. Tan es así que dice el primer día, aquí solamente hay sexo masculino y femenino, biológicamente, y lo demás no existe. Eso llevado a la iglesia es muy fuerte. Y se demostró digamos, ajedrez que está haciendo entre Trump y Francisco en el Vaticano. Primeramente porque en diciembre pone de embajador ante la Santa Sede a que es el Burke, Brian Burke, que es el que le recogió todos los votos católicos y que abiertamente ha dicho que toda la sinodalidad es una artimaña, que Francisco, o sea, tirándole muy fuerte directamente a Francisco. A él se lo manda Trump de embajador. A ese lo pone de embajador, sí, que es totalmente pro vida, totalmente anti-woke, totalmente anti-migrantes. Y la siguiente jugada de ajedrez, pues es que
Francisco pone el 6 de enero pasado como arzobispo de Washington a cardenal McElroy, que es, digamos, de los más liberales que existen en Estados Unidos, tipo cardenal Kupich, tipo es más liberal todavía que Kupich, el cardenal McElroy, y entonces ahora se lo pone en Washington a Trump para contrarrestar todas estas políticas. Este cardenal estuvo apoyando pues, el movimiento a favor de las uniones homosexuales, la bendición de parejas, los migrantes a favor de la migración, totalmente lo contrario de estas dos tendencias. ¿Cuándo se nos hubiese ocurrido decir, habrá un tiempo en el que el presidente de los Estados Unidos tenga puesta la atención en la sana doctrina, en la defensa de la vida, ¿no? Por encima del romano pontífice? Claro, Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. 1 minuto cada uno. Pues sí, así es lo que nos queda. Yo concluyo con el mundo está al revés, completo. Sí. Bueno, pero dinos, ¿por qué? Por todo lo que estamos hablando. No creemos que... No creemos. No va a pasar nada. Ya terminé. Bueno, yo creo que un factor importantísimo que no hay que dejar de considerar, que va a delinear gran parte de lo que va a pasar este año, es que estamos viviendo un año santo. Eso es un tema muy importante, porque la gracia actúa, y tan actúa que, contrario a todos los pronósticos, contrario a los juicios, atentados, o sea, es decir, contra todo lo previsible, gana Donald Trump y no le quitan, como fue en el 2020, el triunfo electoral. Es decir, esto fue algo que la providencia movió, por encima de los intereses políticos. Y hay que siempre entender que es Dios el que tiene la última palabra en todo, Qué aunque buena parece conclusión la que tuya, Miguel. todo es obra humana, es Dios el que tiene la última palabra. José Alberto. Sí, es Dios que está renovando su iglesia. Y curiosamente, o sea, de este voto católico que llevó a Trump al poder, que es reconocido ampliamente, no había sucedido antes, o sea, como algo definitorio. Es decir, que la iglesia tenga en un presidente que abiertamente se declara cristiano, evangélico, que está el día de la toma de posesión de Trump, ¿sí? El 20 de enero, hubieron 5 oraciones de todos los colaboradores. Chamanes. Acá es la limpia de los brujos, ¿no? O sea, ya hubo 5 oraciones católicas, evangélicas, lo que tú quieras, pero 5 oraciones para que Dios, como dice actos Miguel, litúrgicos, actos litúrgicos para que Dios bendiga a ese gobierno. Les voy a hacer rapidísimas unas preguntas así. Sí, no. ¿Creen que Nicolás Maduro caiga en 2025? ¿Es previsible? Sí. Sí, ¿Y el otro, el de Cuba, Díaz-Canel, es previsible? posiblemente. Sí, Yo creo que sí. posiblemente. ¿Y el chango de Nicaragua es previsible, Daniel Ortega y su mujer? Yo creo que sí. Va a ser el intercambio de Trump con Putin, de que todos los intereses de Rusia en América se le quedan a Estados Unidos a cambio de Ucrania, creo yo. A cambio de Ucrania, sí. Ándale, o sea... ¡Ay! Pero de Ucrania para que ya año para que termine la guerra. Es decir, todo eso implica económicamente mucho. ¿Es previsible que la presidenta de México logre negociar sin estar haciendo ya berrinches, sin decir, no creemos que suceda, ¿no? Negociar no sé, pero de que se va a doblegar, sí. Sí, tiene que, necesariamente. Si Petro se doblegó. Bueno, pues ahí tiene usted las previsiones para 2025. Si eso sucede, pues que suceda. Si no sucede, pues no sucedió. Solamente es como dice un amigo, cuando se ve venir la flecha, duele menos. Gracias, Ernesto. Gracias, Miguel. Gracias, José Alberto. A ti, Robert. Gracias por la invitación. Y gracias a usted por el favor de su atención. Espero haberle servido. Ya nos estaban pidiendo el programa. ¿Cuándo? Yo pensaba, espérate a que tome, a ver si llega a la Casa Blanca, ¿no? Después del atentado. Miren, este libro acaba de ser publicado. Es un nuevo libro. Se llama Las Reliquias de Jesucristo. Ya está en Casa de San José y en librerías Verbum.
tiene prólogo del padre Alberto Anguiano, el rector de la Universidad Pontificia de México. Pues son más de 300 páginas, todo además a colores, como debe ser, muy bien hecho, un libro muy bien presentado. Y cada una de estas reliquias pues, le conecta a usted con el acontecimiento espiritual. Espero que lo disfrute. ¿Cuántas páginas son? 250. Dice el padre Alberto Anguiano, rector de la Pontificia, dice, es un libro extraordinario. Y luego dice, es un relicario, porque adentro tiene reliquias. A ver si le gusta. Casa de San José y Librería Verbum. Nos vamos, muchas gracias por el favor de su atención. Veamos qué sucede en 2000. ¿25 pesos el dólar? No tanto. ¿22? No, pues, si vas a ver volatilidad, sí puede llegar arriba de 22, sí. Ajá. Pero también puede volver a bajar. Ay, gracias por el favor de su atención. Gracias.